Rautskina, también conocido como el libro de la energía o el libro del poder, significa en islandés piel roja, ya que ese era el color de las cubiertas del libro maldito. Se supone que es el libro más terrorífico de magia negra que ha existido jamás, y su finalidad es conseguir dominar al mismo diablo para que se ponga al servicio del mago que lo posea. El autor del libro fue Gottschalk Nicolausson, quien irónicamente ocupó el puesto de obispo de Hólar. En él recogió reglas y hechizos de magia negra muy contrarios a lo que su oficio y religión suponían. A estas alturas es probable que estés preguntándote por qué lo hizo. Pues bien, se cuenta que su intención era vencer a Satanás, esclavizarlo y con ello gobernar el mundo. Pero veamos cómo llegó a este punto. Nacido en 1469 en Islandia, Gottskálk fue nombrado obispo en 1496, pero su vida no seguía en absoluto los principios del cristianismo. Tuvo 2 amantes oficiales, con la primera de ellas tuvo 2 hijos y con la segunda una niña. Además se dice que se trataba de un hombre ambicioso, cruel y manipulador, que comenzó a interesarse por la brujería y la magia negra hasta hacer de este interés una auténtica obsesión. La gente de su región conocía lo que tramaba y cuando murió en 1520 fue enterrado junto con su libro, el Rautskina. En Islandia se cuenta que 2 siglos después de la muerte del obispo, un hombre llamado Loftur llegó a la catedral de Hólar buscando profundizar en la magia negra. Estudió un libro conocido como Graskina, que significa piel gris, pero no era suficiente. Quería los conocimientos del Rautskina. Sabía que había sido enterrado junto con el obispo que lo escribió, pero no sabía en qué tumba estaba. Una noche acudió a la catedral junto a un estudiante para invocar a los espíritus de los obispos enterrados allí y conseguir que Gottskálk le entregara el Rautskina. Loftur cantó salmos de alabanza al diablo y otros conjuros hasta que consiguió que 3 obispos se levantaran de sus tumbas. Estos se apartaron de él con temor. Siguió cantando y finalmente apareció otro obispo que no lucía cruz en su pecho y portaba en las manos un libro rojo con letras doradas. Era Gottskálk. Habló a Loftur y le dijo que jamás conseguiría el libro. Loftur no se rindió, volvió a cantar salmos al diablo y la iglesia se estremeció. El estudiante que le acompañaba creyó ver a Gottskálk dándole el libro a Loftur, pero el temor lo invadió y empezó a tocar las campanas de la catedral. El hechizo se rompió y la escena se desvaneció. Loftur murió al poco tiempo cuando navegaba en su barca. La leyenda cuenta que el demonio lo arrastró hacia las profundidades del mar y lo ahogó. Pero para los islandeses el misterio continúa. Algunos dicen que el Rautskina fue destruido, pero otros creen que sigue allí, enterrado en algún lugar junto al malvado obispo. Los documentos históricos se refieren a él como un hombre manipulador, ambicioso y cruel. Estaba más interesado en mejorar su posición social que en cumplir sus deberes como obispo. Además, empezó a explorar el conocimiento oscuro de la antigua brujería en sus formas más tenebrosas, lo que se convirtió en su mayor obsesión. Como los autores del libro de las sombras, dedicado a la brujería, Gottskálk sentía pasión por la magia e invirtió muchos años en la tarea de escribir el Rautskina. El objetivo principal del libro era crear y dominar una magia tan fuerte como para controlar a Satanás. Gottskálk deseaba hacer de Satanás su esclavo para reinar sobre el mundo. Pero ¿qué ocurrió con la tumba del cruel obispo y su infame texto del poder? Según varios, fue destruido en incógnito, mientras que diferentes admiten que Gottskálk incluso sigue en Islandia, ocultando su oscuro texto de magia. La crónica del obispo islandés, que se transformó en maestro de magia negra, es famosa en Islandia, habiéndose transmitido de generación en generación. Pero en los círculos eclesiásticos, extraña vez se habla de ella.
Si el vídeo les gustó, no duden en compartirlo y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo videoprograma. Mucha luz y mucha suerte.